El mensaje se titula, para aquellos quienes les interesa tomar notas o por qué llegamos a este punto, ¿qué atesora tu corazón? Y es realmente una pregunta. Entonces, como Robert les comentaba, hemos venido trabajando en los últimos meses los evangelios y hoy vamos a comenzar con el Evangelio de Lucas. De todas formas, no voy a hacer un resumen completo del Evangelio, sino voy a hablar lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes esta mañana, que está dentro del Evangelio de Lucas. Pero para hacer como una especie de sinopsis o un resumen pequeño de más o menos de qué trata el Evangelio y qué podemos encontrar allí. El Evangelio de Lucas hace parte de los 4 evangelios. Está compuesto por 24 capítulos y básicamente en estos 24 capítulos se relata la vida de Jesús, destacando el nacimiento de él, su ministerio, su muerte y su resurrección, como muchos de los otros evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos y Juan. Este tiene un enfoque especial en la compasión de Jesús hacia los marginados y su papel como el Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel y para todos nosotros, afortunadamente. Describe cómo Jesús inauguró el reino de Dios, incluyendo a los pobres y desposeídos, y cómo su mensaje trajo paz, sanidad y reconciliación a la humanidad realmente. Este libro de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles se le atribuyen al mismo escritor. Y básicamente el libro está inicialmente dirigido, posteriormente a todos nosotros, pero inicialmente dirigido a un hombre llamado Teófilo. Y esto lo encontramos al comienzo de Lucas 1, del 3 al 4, que dice: por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, está hablando Lucas aquí, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Me encanta porque él hace una apertura de, te han estado enseñando algunas cosas y voy a escribir con mucho detalle y con mucha minucia, muy meticulosamente, toda la historia de lo que yo conozco para que tú lo sepas ahora. Pero ¿quién era Lucas? Lucas era un médico y era compañero de viaje de Pablo según la tradición cristiana. Si recordamos, cuando el Señor envió por primera vez a los discípulos a que compartieran las buenas nuevas, él siempre los mandaba de 2 en 2. Entonces, en alguna de estas ocasiones, Lucas fue compañero de Pablo. Él no era judío, sino era griego, y probablemente no fue testigo visual de Jesús, ¿cierto? Él no estuvo con él físicamente hablando, pero aprendió sobre él a través de Pablo inicialmente y a través de otros misioneros, porque estaba envuelto en las misiones. Este Evangelio de Lucas incluye algunas cosas específicas que no se incluyen en los otros evangelios. Solamente las voy a mencionar así rápidamente. Específicamente detalles sobre la infancia de Jesús y algunas otras parábolas que no se incluyen en los otros. Pero entre los detalles de la infancia de Jesús se encuentra, por ejemplo, el censo de César Augusto, que fue cuando María y José tuvieron que salir de su pueblo eh, porque había una situación de censo. Ese viaje también él lo describe con mucho detalle, el viaje de María y José a Belén, incluyendo la búsqueda de un lugar para alojarse y todo esto. Lucas lo describe con exactitud. El nacimiento de Jesús también. Lucas presenta el nacimiento de Jesús en el establo. Hay otro momento específico que lo llaman la visita de los pastores, que es cuando unos ángeles aparecen a unos pastores y le dicen que ha llegado el Mesías. Él también lo describe en ese evangelio. También la circuncisión de Jesús la describen como parte del rito judío que se celebraba en aquella época, y bueno, ahora también. Las palabras de Simeón también. Simeón era un hombre de Dios que esperaba la promesa de la llegada del Mesías, y cuando van María y José a presentar al niño, se encuentran con Simeón y él allí da unas palabras proféticas. Esto también está en el Evangelio de Lucas. Y también el momento en el que cuando Jesús tenía 12 años viajó con María y José al templo.
Esos son algunos ejemplos de cosas que encontramos en el Evangelio de Lucas que no encontramos en los otros evangelios tan explícitamente descritas, ¿sí? Y es algo que sucede durante esta primera parte de lo que quiero compartirles hoy. Realmente voy a hablar de una persona específica, más bien, para ser más exactos. Como algunos saben, me gusta siempre contar de dónde nació el mensaje porque a mí particularmente es bastante, me da alivio, aliciente, me anima, levanta mi fe, salir que Dios está detrás de las cosas que estoy pensando que voy a hacer. Y hace un par de meses atrás, cuando Cris y Jorge, obviamente no sabíamos que la situación iba a ser como es ahora, pero hace un par de meses atrás, cuando ellos me pidieron, perdón, si podía compartir algo para este día en particular, era relacionado número uno con el Evangelio de Lucas, pero adicionalmente de alguna forma tener como un link con la celebración del mes de las madres, del Día de la Madre. Entonces, pensando en eso y mientras leía el Evangelio de Lucas, empecé a encontrar algo muy particular que me llamó muchísimo la atención y es específicamente acerca de un personaje muy importante que es una madre. El mensaje no es solo para madres, es para todos, pero pues solamente para que sepan de dónde nació. Entonces, a donde vamos a ir específicamente, como les dije, vamos a estar leyendo bastante. Este es un relato específicamente del nacimiento de Jesús, pero más específicamente es la parte, como les decía, cuando los ángeles se le aparecen a unos pastores y le comentan que el Salvador ha nacido. Eso se encuentra en Lucas 2 del 8 al 20. No lo vamos a leer todavía, pero para que tengan la referencia. Y específicamente el versículo que llamó mi atención y que empezó como a mover mi corazón se encuentra en el 19, que dice: pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Más adelante, allí mismo en Lucas, está el otro evento que les mencioné, que es cuando María y José llevaron al niño Jesús a sus 12 años a Jerusalén a presentarse. Y más o menos parafraseando un poco la historia, él se queda allá, ellos lo pierden, se regresan a buscarlo y en medio de su conversación, en el versículo 51, después de que él les dice algo, dice: luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia. Pero lo que quiero que presten atención es cuando dice: y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. ¿Ok? Quisiera, antes de continuar, hay varias cosas que podemos observar de esas dos frases, pero antes de continuar quiero hacer una pequeña aclaración que creo que es pertinente. Yo pienso que no sobra. Cuando yo siento que desafortunadamente a veces en medio de la iglesia cristiana somos un poco tímidos de hablar de María, porque es como si sintiéramos que hablar de María, no sé, hay como un tabú allí detrás de todo esto. No sé por qué. Quiero aclarar, quiero que escuchemos lo que quiero decir y no escuchemos lo que no quiero decir. Y para eso quiero leer una parte de nuestra declaración de fe de Casa sobre la Roca, que es básicamente en qué creemos, ¿cierto? Y en el parágrafo número 6, para ser precisa, dice: creemos que el Hijo es eternamente engendrado del Padre y único mediador entre Dios y los hombres. El énfasis lo hice yo. Encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la bienaventurada Virgen María, y en él conviven dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. ¿Por qué quise leer esto? Porque quiero hacer claridad de que el hablar de María y el hablar de sus atributos como una mujer que Dios escogió para que hiciera lo que hizo, como el hablar de David, como el hablar de José, como el hablar de Juan, como el hablar de Pedro, como el hablar de Pablo, es hablar de una persona, un ser humano, en el cual Dios vio algo y transformó su vida, y hoy hacen parte de la historia que nosotros leemos. En ningún momento estamos diciendo acá que hay adoración a esas personas, porque la palabra claramente dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de él,
¿cierto? Entonces, teniendo todo eso en claro, ya cerramos la aclaración. Vamos entonces a observar la respuesta de María ante estos dos eventos que yo les acabo de mencionar. Voy a hacer un paréntesis. Allí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, hay un momento en donde Jesús está con los discípulos y hay muchísima gente que lo está siguiendo, como ya sabemos, la multitud siempre anda detrás de él, buscando sanidades, escuchando sus enseñanzas. Este relato de Lucas 6 es el paralelo que se encuentra en Mateo 5, el cual nosotros conocemos como las bienaventuranzas, y que fue lo mismo que también llaman el Sermón del Monte, ¿sí? Que se dijeron cosas tremendamente importantes. Entonces es el paralelo, pero en la versión Lucas, ¿ok? Entonces, el Señor Jesús está hablando allí acerca del amor a los enemigos, del juzgar a los demás, del fruto que mostramos en la vida. Y entonces dice algo en el versículo 45, que es muy importante para que lo tengamos en cuenta con estos dos otros versículos acerca de María. Y dice el versículo 45, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Estoy leyendo Lucas 6, 45. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. ¿Ok? Habla del corazón. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. En muchas ocasiones, yo particularmente, parafraseo ese versículo. Pero es muy importante que realmente le prestemos atención porque primero que todo son palabras directas de Jesús y lo dijo en un momento histórico supremamente importante. Lo dijo a multitudes y es algo a lo cual tenemos que prestarle atención. Entonces, realmente debemos concluir que de nuestro corazón salen tanto cosas buenas como cosas malas, ¿cierto? Y podríamos de pronto sugerir que nuestro corazón es como un lugar en donde germinan, como un cultivo, como donde germina la semilla, ¿cierto? Que es la palabra de Dios. Y de allí es donde salen nuestros actos. Nuestros actos no vienen realmente, si nos ponemos a pensar al fondo, nuestros actos vienen es de nuestro corazón, ¿sí? Y de esa misma forma tenemos que abordarlos. Por eso la Biblia nos advierte tanto la importancia de revisar y cuidar nuestro corazón. Por ejemplo, Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces ahora sí ya cierro este paréntesis, ¿cierto? Es más o menos como un preámbulo para recordar qué tan importante es el tema del corazón. Y ahora sí vamos a volver al pasaje inicial. Quiero que por un momento nos transportemos y usemos nuestra imaginación santificada y nos imaginemos a cómo hubiera sido tener aproximadamente 14 años, vivir en una generación que no ha escuchado la voz de Dios, ni a través de sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni sus tatarabuelos, por 400 años. ¿Okay? Nadie ha escuchado o ha tenido un encuentro con Dios o ha escuchado la palabra de Dios a través de un profeta o ha escuchado alguna aproximación referente a lo que Dios tiene para el pueblo por 400 años. Ellos tienen historia, el pueblo de Israel carga toda esa historia del transmitirse el mensaje oralmente y luego empiezan y aparecen otros escritos, pero en este momento hay un silencio absoluto por parte de Dios por 400 años. Quiere decir que no hay precedente de lo que va a suceder ahorita. Y resulta que tú eres esa persona joven, ¿cierto? Y has caminado en pureza y tienes 14 años y de repente un ángel se te aparece y te dice, tú eres altamente favorecida. Ese ángel aparece y rompe completamente el silencio del cielo y le dice que va a tener nada más ni nada menos que al Hijo de Dios. Me pregunto realmente cuántas personas en Nazaret hubieran podido creer esto, es decir,
Ellos en ese momento, si es que hubiera habido alguna persona que lo hubiera creído, ¿sí? Incluso su prometido José estaba pensando romper el compromiso a escondidas de ella, pues porque, a ver, sí, es decir, no tengo que hacer nada, todos saben, es complejo entender eso, ¿cierto? Es complejo entender eso, es imposible, es imposible. Y sobre todo, imagínense a esa chica prometida, aún no casada, y apareció embarazada, o sea, apenas. María, adicionalmente, que tenemos que recordar eso, no, no estamos hablando de hoy, estamos hablando de una época en donde había una cultura de honor o vergüenza, no había más, no había intermedio, o honor o vergüenza, y las mujeres, de hecho, eran apedreadas por esas cosas. O sea, el panorama tenaz, ¿sí? Por decirlo poco. Pero hay algo en el caminar de María que realmente nos debe llamar la atención. A mí particularmente me parece que es una de las historias más fascinantes precisamente por esa razón. Um, Miremos su historia, imaginémonos lo que pudo haber vivido, cuáles fueron sus emociones, nada más empezando por ahí, ¿sí? Nada más empezando por el hecho de engendrar al Hijo de Dios, imagínense de ahí en adelante el resto de situaciones que tuvo que haber enfrentado, ¿cierto? ¿Cómo puede vivir alguien que una historia que nunca en su vida ha sucedido antes, que no tienen un precedente, que no es que le pasó al profeta o los antiguos dijeron esto como era parte de la historia que ellos vivían, ¿cierto? Um, pero para eso necesitamos leer entonces, y ahora sí les voy a pedir el favor que vayamos a Lucas 1, del 26 al 38. Por Dios. No tengo lentes, pero en estos momentos cuando siento si realmente necesito lentes. Ok. Dice, la escritura dice en Lucas 1, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante esas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me ha dicho. Con esto el ángel la dejó. Miren esa respuesta. Fíjense que ya dice, ¿cómo podrá pasar esto? O sea, realmente yo no sé si hubiera respondido así. Él contesta que el Espíritu vendrá sobre ella. Vamos a observar un paralelo, más o menos algo medianamente similar, ¿ok? Este se encuentra en otro versículo, ya les muestro. Y este paralelo básicamente es la historia de Zacarías y Elizabeth, la que acabaron de hablar, que era la prima de María, ¿cierto? Zacarías y Elizabeth son los padres de Juan el Bautista. Él era un sacerdote que oficiaba en el templo y ambos, dice la escritura, que eran rectos e intachables delante de Dios, que obedecían todos los mandamientos y los preceptos del Señor, pero no tenían hijos. Y resulta que un día cuando le toca a Zacarías oficiar la ceremonia al Señor, entra al templo, al lugar santísimo, que era donde el único sitio donde puedan entrar ellos, para quemar el incienso, y se le apareció un ángel.
más o menos similar a María, ¿ok? Entonces, esto se encuentra un poquito antes en Lucas 1, del 5 al 25. No voy a leerlo, o de pronto sí, creo que sí lo voy a leer todo, perdón. Dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día, en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó, por suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Bueno, voy a adelantar un poquitico al versículo 13, que es cuando el ángel se le aparece, y dice el ángel: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los descendientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Ponle cuidado. En el versículo 18 dice, ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Una pregunta diferente, una respuesta un poco diferente, ¿cierto?, del ángel. Pero miremos a Zacarías. A través de esa pregunta seguramente fue revelado su corazón, y no es con ánimo de juzgarlo, ni mucho menos, pero seguramente podría haber algo de decepción dentro de él por llevar, no sé, solo Dios sabe, quién sabe cuántos años orando por eso, ¿cierto? Haciendo todo lo que debía hacer, haciendo lo bueno, sirviendo al Señor, haciendo obras, obedeciendo todo, había cumplido todos los tics de la cajita. Y seguramente sí, un hombre con un corazón piadoso. De pronto hasta había dejado de orar por eso. Imagínense hace cuántos años. Ya seguramente, pues obviamente por naturaleza no hay tiempo, no están las condiciones. Él quizás de pronto pudo haber encontrado muy difícil creer que Dios realmente en este momento ahora sí lo iba a hacer. Nuevamente vemos el paralelo inicial. Para María, ella dice, ¿cómo es posible? Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá, etcétera. Quisiera sugerir de pronto que Dios no se ofende con nuestras preguntas, ¿sí? Nosotros podemos hacerle preguntas a Él y está dispuesto a respondernos. En ese momento el ángel habla con María, le dice lo que le tiene que decir. Seguramente nuevamente no llenaría mis expectativas el saber cómo lo haría, pero había algo en el corazón de María que al parecer sí llenó las expectativas de ellas y ella simplemente lo recibió. No sabemos nada más. Sabemos lo que sucedió después, pero seguramente algo allí hubo en su corazón. Como les conté al comienzo, tenemos los dos primeros versículos que fueron los que tocaron mi corazón. El primero, como ya les dije, donde María dice que el que guardó lo que el ángel le dijo en su corazón. Otro de los versículos es en Lucas 2, del 8 al 18. En este momento es el nacimiento de Jesús, ¿sí? Y en el versículo 19 observamos esa primera frase donde dice, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. ¿Qué pasa en Lucas 2, del 8 al 18? ¿Tú lo quieres leer, por favor, para ver si descanso la voz un ratito? Lucas 2, del 8 al 18.
Lucas 2, del 8 al 18. Ajá. Los pastores y los ángeles. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias y serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que habían dicho acerca de él. Y cuando los oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. 19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellos. Gracias. Miren, básicamente lo que está diciendo es, todos los que estaban allí presenciando el evento se asombraron, pero ella guardó en su corazón y meditaba acerca de ellos. María guardó todas estas cosas en su corazón y pienso que realmente allí hay un contraste. Ese pero hace una gran diferencia. Y yo, no sé ustedes, pero sinceramente yo quisiera ser el pero. Y los invitaría a que pusieran su nombre allí. Pero Ferney, pero Fernando, pero Amparo, por su parte, guardó estas cosas en su corazón. Imaginarnos cómo luciría eso, ¿sí? ¿Cómo sería eso? ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos de pronto pensar en hoy, en cómo ponerlo en práctica o cómo se vería eso hoy? Vamos a poner un ejemplo, escuchamos un mensaje, leemos algo. Quiero hacer énfasis en que cuando digo escuchamos un mensaje y leemos algo, estamos haciendo referencia a algo que tenga que ver con Dios, ¿cierto? No es una teoría, no es una frase célebre, es algo realmente, porque estos eventos giran alrededor de un encuentro que tuvieron ciertas personas con el reino. Tuvieron un encuentro con un ángel, tuvieron un encuentro con un evento sobrenatural, que es una asociación de Dios. Entonces, escuchamos un mensaje, leemos algo, wow, qué palabra, qué especial, bravo. Nos vamos, ¿y qué pasa? ¿Cambia algo? Pero ahí viene la persona que dice, esta palabra estuvo tremenda, me tocó el corazón, voy a cogerla, voy a guardarla como si realmente fuera un tesoro, ¿sí? Voy a guardar lo que escuché y lo voy a intentar poner en práctica. Voy a permitir que esa palabra entre a mi corazón, me transforme. Lo voy a poner en práctica, de vez en cuando lo saco, lo observo, medito en él. Yo pienso que María hizo eso cuando se refería a lo guardaba en su corazón y de vez en cuando pensaba en eso. Vemos ahora la otra frase que es en el capítulo 2, ¿cierto? La historia o el relato en donde María y José llevan a Jesús cuando tenía los 12 años al templo. No lo vamos a leer, pero imagínense, pobrecitos. María y José solo tenían un trabajo, que era cuidar a Jesús. Y van al templo y se les pierde. Y se van de regreso y se demoran un día entero de camino para poder llegar otra vez al templo a encontrarlo, y lo encuentran él allá hablando con los sacerdotes y todo esto. Y en el verso 47, él les dice
que él está encargándose, que lo dejen, que él está encargándose de los asuntos de su padre. De pronto lo voy a leer un momentico. El verso 47 dice, están todos allí, ¿no? María y José llegaron. Dice, todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Y ahora viene el versículo. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Una vez más, María mostrándonos cómo estaba guardando y atesorando todos esos eventos tan tremendamente importantes y transformadores, cómo la vida de Jesús estaba impactando su vida en ese momento. Y quisiera de pronto extenderme un poquito más y pensar en qué cualidad en medio de esos eventos podríamos nosotros destacar o resaltar del corazón de María. Y me gustaría hablar de la humildad. La humildad realmente, o la definición de humildad, es el reconocimiento de nuestras limitaciones. Esta es la humildad bíblica, ¿ok? Es el reconocimiento de nuestras limitaciones y dependencia de Dios, así como una actitud de sumisión, servicio y gratitud. Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es la condición de nuestro corazón. Por eso empezamos hablando de la importancia de dónde proceden las cosas, y nuestros actos proceden es de nuestro corazón. La condición del corazón es como la tierra para que la semilla, que es la palabra de Dios, pueda germinar, sacar raíces, florecer, dar fruto, etc. Entonces, ¿qué pasó? Dios a través del ángel le habló a María y ella no lo tomó como, oh, qué idea tan interesante, agradable, es una teoría bonita, suena lindo, como es de elocuente esta persona que lo dijo. Ella lo tomó como una semilla importante y la sembró en su corazón. Dejó que esa palabra se convirtiera en parte de su historia con Dios, porque la guardó allí. Ella recibió esa palabra, quedó implantada en su corazón, se volvió parte de su naturaleza y de su ser. Dejó que esa palabra la transformara, que transformara sus pensamientos, que cambiara su realidad, que afectara incluso su personalidad. Ella la atesoró y finalmente cambió quién era. Y me pregunto si realmente eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos también. Que revisemos de pronto nuestro corazón constantemente. A todos nos toca hacer eso. Yo no sé ustedes, pero a mí, ¿sí? Y estar revisando si la tierra realmente sigue siendo una tierra fértil para que el sembrador venga y deposite su semilla en mí. Y si yo le voy a dar la oportunidad de que cambie finalmente mis pensamientos para que mis obras cambien. Porque por más de que hay cosas en que yo juro quiero cambiar, mis actos no puedo. Porque si no observo realmente inicialmente la condición de mi corazón, o no dejo que Dios entre hasta allá y toque lo que me duele, y toque lo que me desagrada, lo que no me gusta, lo que, ay, mejor de esto no hablemos hoy porque no estoy de humor para que me toquen esta hebra que es demasiado frágil. Pero llegará un momento en que se note en nuestro comportamiento y no para, ay, quede mal delante de la gente, no es eso. ¿Sí? Es para ver cómo crecemos, es para ver qué más quiere hacer Dios con nosotros. La multitud escuchó. ¿Recordamos eso? La multitud escuchó, la multitud se asombró, la multitud dijo, wow. Pero ella la recibió y cambió. Nosotros realmente tenemos la responsabilidad y la obligación, diría yo, de revisar nuestro corazón. De hecho, la condición de nuestro corazón, yo me atrevería a sugerir que atrae la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es un buen administrador y Él habla de que Él es un sembrador y Él está allí buscando la tierra apta, la tierra adecuada, la tierra fértil, la tierra en donde Él va a poner la semilla y sabe, esa tierra, algo va a dar fruto allí, algo va a suceder en ese lugar.
Su palabra es la que nos debe provocar a nosotros a cambiar, no una lista de normas por seguir, o es que esto es tan difícil, yo nunca voy a poder llegar allá. Por supuesto que no, nunca vamos a poder llegar, porque es que no se trata de nosotros, se trata justamente de rendirnos, porque es Él, es a través de su palabra que es poderosa y eficaz, la que penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos y nos cambia de adentro hacia afuera. Todo esto enfatiza una cosa, y realmente, vuelvo a decirlo, que la condición de nuestro corazón atrae la voz de Dios. No para volvernos introspectivos y que ahora lo único que nos importe sea eso, y no hablemos con nadie por cuidar nuestro corazón, sino para que realmente nos volvamos humildes y tengamos un corazón gentil. El poder, nuevamente, está en la semilla. La semilla es la palabra de Dios. En humildad, nosotros la recibimos y ella tiene el poder y la capacidad de crecer en nuestro corazón. El potencial está en la semilla. El mismo ADN de Dios está en cada palabra que Él dice. Eso hace que Jesús se haga más visible en nuestra vida, porque está haciendo un cambio de adentro hacia afuera. Te está realmente transformando a la persona que Él diseñó, a imagen de Cristo. Podemos decir entonces que realmente la condición del corazón de María atrajo la palabra viva del Dios del universo para que ella fuera quien es. Y me gustaría realmente sugerir que esa fue una de las razones por las cuales fue escogida por Dios, porque Él sabía que ella iba a atesorar lo que Él le iba a dar. Y la pregunta para todos nosotros en esta mañana, iglesia, es, ¿estás listo para atesorar lo que Dios planeó de antemano, desde el principio de los tiempos, sembrar en tu corazón? Es que hemos estado trabajando en esa tierra. Preparémonos, porque Dios tiene grandes planes para nosotros, no solo para nuestras vidas, sino para que afectemos los espacios donde estamos, nuestros círculos de influencia, nuestras familias, nuestro legado, las generaciones futuras. Los planes de Él son inmensamente grandes, muchísimo más grandes de lo que nos podemos imaginar o pensar. Y Él quiere que nuestra tierra sea fértil para que esa semilla crezca y dé frutos grandes y en abundancia. Vamos a orar. ¿Me puedes poner? Si quieres, bájale un pin. Amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, papá. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das una vez más, Dios, de venir a ti, Señor. Tú eres tan bueno, tú eres tan bello, Señor. De verdad, gracias, gracias porque tu palabra no necesita adornos, tu palabra no necesita nada, es tan real, es tan viva. Señor, hoy clamamos en unidad, Dios, para que esta palabra tuya que escuchamos en esta mañana penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y quite aquello, Señor, que de repente no ha permitido que esa tierra sea lo suficientemente fértil. Si algo he aprendido en este tiempo mientras aprendo acerca de jardinería es que constantemente la tierra hay que estarla fertilizando. Que hay periodos en los que los nutrientes se pierden, Señor, y hoy queremos, Dios, pedirte, papá, Espíritu Santo, entra en este momento en nuestros corazones. Por favor, ayúdanos a reconocer aquellas cosas que de pronto no hemos tenido la fortaleza o el coraje o de pronto nos duelen mucho de quitar del corazón. Tú no eres atropellador, tú eres gentil. Tú no llegas a los lugares a invadir los espacios, tú necesitas que te demos permiso, sobre todo cuando se trata de nuestro corazón y hoy realmente en un acto de fe y de obediencia. Así nos esté doliendo, hoy queremos decirte, te damos permiso, Espíritu de Dios, para que toques nuestro corazón en este día, para que llegues a quitar de pronto barreras, obstáculos, ideas preconcebidas, lo que sea que tú veas allí sin juicio, Dios, gracias porque tú no nos juzgas.
de la misma forma como nosotros hacemos. Y hoy te damos a ti toda la autoridad y la libertad, Espíritu Precioso, para que tú entres a nuestro corazón y hagas lo que solo tú puedes hacer, Señor. Tú eres el mejor cirujano de corazón del mundo. Y hoy te pedimos que tú entres y repares todas aquellas cosas que necesitan ser reparadas en esta mañana, para que nuestra tierra, la tierra de nuestro corazón, pueda recibir nuevamente ese fertilizante que necesita para que tu buena semilla crezca. Gracias, Dios, porque tú nos recuerdas una vez más que tú estás interesado realmente es en nuestro corazón. Eso es lo más importante, Dios, para ti. Gracias por recordárnoslo, gracias por este tiempo, gracias por estar aquí presente con nosotros, gracias por llenarnos, Señor, gracias porque solo te necesitamos a ti, a pesar de las dificultades, de los obstáculos, Señor. Tú conoces la condición de nuestro corazón, Dios. Sánanos, Señor. Padre, quiero también en este momento, Señor, orar por los corazones heridos. Si han habido de pronto cosas que estén limitando la posibilidad para que tú entres a encontrar sanidad o a traer sanidad a nuestro corazón, Señor. Si hay falta de perdón, si hay alguna cosa que esté interfiriendo en ese proceso, Padre, hoy clamamos, Espíritu Santo, para que tú no lo reveles y que realmente hoy pueda ser un día de libertad, Señor. Que hoy sea un día donde ninguno de nosotros salgamos de este lugar igual. Que tú continúes haciendo ese cambio desde adentro hacia afuera, Señor. Gracias de verdad una vez más por estar con nosotros. Gracias porque tú nos has prometido, como dice tu palabra, que tú nunca nos dejarás y que jamás nos abandonarás, Señor. Gracias porque no estamos solos en esta carrera. Porque si a veces sentimos que todo el peso de la responsabilidad recae sobre nuestros hombros, es porque no te hemos dado a ti ese peso. Enséñanos a hacerlo, Señor, por favor. Enséñanos a caminar contigo. Enséñanos a buscarte. Enséñanos a atesorar tu palabra. Enséñanos a perseverar cuando leemos cosas que no entendemos, Señor, y de pronto que eso nos desanime. Yo te pido por favor que tú pongas en nuestro corazón tanto el querer como el hacer, dice tu palabra, Dios, para que podamos perseverar en la búsqueda de ti, Señor, de tener una relación contigo, de poderte llamar nuestro mejor amigo, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo y gracias por todo lo que tú has hecho en este día para nosotros, en nosotros y con nosotros, Señor. Te bendecimos, Dios, te bendecimos, Señor. Tú eres el único digno de toda honra, de toda gloria. Queremos entregarte la obra en nuestras manos, Señor. Esta semana que comienza, Dios, queremos entregártela también a ti, Dios. Sabemos que tú estás atento a todas nuestras necesidades. Entregamos nuestros oficios, trabajos, nuestra quietud, nuestro acelere, todo, Señor. Transforma nuestras vidas, Dios. Amplía nuestra visión, Señor. Ayúdanos a ver qué es lo que estamos haciendo en este lugar. ¿Por qué estamos haciendo todo esto, Señor? Padre, tu palabra dice también, Señor, que clamemos, Dios, para que tu reino venga. Y hoy clamamos en unidad, Señor, como iglesia, para que venga tu reino y para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hoy quiero también aprovechar este momento para orar por sanidades, por personas que estén pasando por problemas de salud, Señor. Hoy clamamos, Dios, para que sean tocados por ti. Tu palabra dice, Señor, y tú nos muestras que cuando te enviabas a los tuyos, Señor, a tus apóstoles, a compartir las buenas nuevas, tú no les decías, oren por los enfermos, les decías, sanen a los enfermos. Y sabemos que eres tú el que lo hace, Señor. Sabemos que no es por nuestras fuerzas, eres tú, es tu poder. Y hoy queremos declarar esa palabra, porque eres tú mismo el que lo está diciendo. Por todas aquellas personas, presentes o no presentes, que han estado pasando por problemas de situaciones de salud física. Descansamos en la seguridad, Señor, y en la confianza de saber que tú te los tocas y tú los sanas, Dios. Gracias por este tiempo, papá. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Y gracias por este mes que se celebra, el mes de las madres, Dios.
Bendecimos a nuestras mamás, las presentes, las ausentes. Bendecimos, Señor, a todas las madres que están aquí. Clamamos, Señor, por fuerzas nuevas. Clamamos, Dios, por sorpresas para sus vidas, Dios. Por las que sueñan con serlo, Dios, para que puedan esperar en ti, Señor. Gracias por este tiempo, Rey. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.